Hola chicos, bienvenidos a ¿Qué va? En este episodio tenemos a Caro, a nuestra queridísima Caro. En esta ocasión vamos a platicar un poquito de la ansiedad. Y más allá de solo la ansiedad y las consecuencias que puede tener, ¿qué es lo que la motiva? Entonces vamos a tener una charla. Caro, bienvenida. Gracias. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ti. Pues vamos a platicar, a conversar, Caro, porque por ahí dicen que no te doy el pésame porque yo también soy doliente. Yo he padecido ansiedad toda mi vida. Eh, Cuéntame un poquito, o sea, ¿y qué es lo que cree y que motivó, por ejemplo, en el caso, entiendo que tú has padecido el tema de ansiedad, Ujú. em, que además conlleva muchas otras cosas, ¿no? Y para controlar la ansiedad puede de repente detonar en adicciones, ¿no? Porque tienes que controlar ese La dormir, sensación. ese monstruo, ¿no? Que tenemos dentro, que sentimos que nos están persiguiendo. Es horrible. Es horrible. Pero inicialmente, ¿qué crees que detona en un momento dado la ansiedad? Bueno, primero, gracias por invitarme. Me encanta Bienvenida, Caro. poder compartir en un espacio así, ¿no? Donde se vulnera uno y habla de la honestidad del corazón y de las dolencias que si podemos ayudar a alguien, a una persona que escuche esto, ¿no? Que se pueda sentir identificada, con eso ya Ganamos. ganamos. Pues sí, el tema de la ansiedad para mí ha sido algo recurrente desde muy chiquita, pero tuve un diagnóstico hasta que tenía 18 años. Wow. Fue un diagnóstico desde mi punto de vista muy tardío. Creo que además hace falta educar en relación a las condiciones o enfermedades mentales, yo no le llamo enfermedad porque no considero que sea algo que sea una enfermedad, creo que es más bien una condición que se va desarrollando a través de diferentes experiencias que vas viviendo, además de la parte genética, ¿no? Porque yo me acuerdo que mi abuela, quien era una mujer muy fuerte, pero muy histérica, decía, esta enfermedad de los nervios, ¿no? Imagínate, sí. Y mi abuela era una mujer muy adelantada para su época, ¿no? Una mujer muy fuerte. Entonces, pues no creo que sea una cosa que te lo detone, más bien creo que son muchísimas situaciones. Eh, Considero que una parte importante de la ansiedad también es la infancia, ¿no? Una infancia donde el niño vive en un estado de alerta constante, pues hace que tu sistema nervioso viva en alerta y que por lo tanto el cortisol viva hasta el tope y eso pues se queda dentro de tu cuerpo, ¿no? Y a lo mejor a veces no sale a relucir, pero va a haber algo, una situación que lo va a detonar y va a salir con todo, ¿no? ¿Tiene alguna parte genética? ¿Lo crees tú así? Estoy convencida que sí. No sé si genética, Ujú. porque no sé si médicamente puedan probar que es algo genético, no lo sé. Claro. Tendría yo que hacer un research. Pero sí creo que es heredado y no sé, o sea, creo que es heredado de comportamiento y a la vez de esta parte de las neuronas espejo, donde tú espejeas el estado de ánimo de tus papás durante muchos años de tu infancia, y esto está probado, ¿no? Claro. O sea, el que tú tengas ciertas formas de sonreír como tu papá es porque lo espejeaste, no porque algo en tu gen te diga que sonrías así. Claro. Entonces, pues si tus papás, el estado de ánimo del niño, y esto lo he estudiado en paternidad consciente, el estado de ánimo del niño es la imitación del estado de ánimo de los papás, por lo menos la primera infancia, que es de los 0 a los 7 años. Entonces, si tus papás viven en un estado alterado en su sistema nervioso, pues tú lo heredas, ¿no? No sé si genéticamente haya algo que lo pruebe, pero tú estás heredando su estado de ánimo constantemente. Bueno, porque, a ver, aquí la duda surge en relación a que es química, ¿no? Es química Ajá. cerebral. Y de hecho, tú y yo lo sabemos perfecto, que cuando te tienes que medicar para controlar la ansiedad, pues es un tema químico, ¿no? Los medicamentos lo que atienden es a tu sistema nervioso central,
que a la vez, pues están controlando toda esta parte química. Entonces ahí viene como la duda, ¿no? La pregunta del millón, si efectivamente puede ser genética o es circunstancial. Es decir, evidentemente en una familia donde hay violencia, donde un niño vive, o sea, o carece, ¿no? De esta seguridad en todos los ámbitos, ¿no? De una paz familiar, de una seguridad por parte de los papás, educación, recreo, etcétera. Y luego también puede venir desde que, bueno, pues genéticamente, pues había hace no mucho esta parte donde decían que te faltaba algún tema de, ¿no? Sí, a lo mejor tu dopamina, tu Dopamina, serotonina, qué sé yo. Ujú. hay un desbalance, pero lo que no sabes es qué es primero, si el huevo o la gallina. Exacto. Y en mi caso, yo creo que sí fue circunstancial. Ok. Este, yo creo que el tema de abandono efectivamente te pone en alerta. Y aunque ahora, si lo veo en retrospectiva, la verdad es que no fue tanto abandono. Era, soy de papás divorciados, pero ninguno fue terrible. La verdad es que no fue tan terrible, pero uno como niño lo vives así. Yo siempre he estado cerca de mis papás. ¿Cómo fue tu caso? Cuéntame. En mi caso, bueno, en mucho trabajo emocional donde he podido deshebrar de alguna manera eh, dónde viene la violencia, porque la violencia no necesariamente es muy evidente. Hay violencia muy sutil, hay abuso muy sutil, hay abuso sistemático. Digo, no sé si has hecho constelaciones familiares, pero hay cosas que son que a lo mejor a la vista de momentos no parece que haya, pero en el fondo sí la hay. Sí, sí. ¿No? Entonces, no, a mí tampoco, yo no fui una niña golpeada, ni mis papás fueron adictos, o sea, no. Pero sí tenía yo una mamá con un sistema nervioso muy alterado, Ujú. ¿no? Con una lucha interna muy dura, ¿no? Y hoy la honro, ¿eh? Honro su camino, porque también fue una mujer de mucho trabajo a ella misma para poder sanar el abuso que ella sí vivió en su casa, que no lo pasó a mí, pero sigue estando en el sistema el abuso, aunque a lo mejor ya no es físico, empieza a ser verbal. Y no necesariamente de groserías, pero de hacerte menos, Claro. de hacerte sentir que no eres suficiente, de no ver las cualidades que tienes, ¿no? Y no es que las vean o no, sino que no te reconocen. O sea, hay abusos que son muy sutiles, que hace falta meterte en un clavado muy doloroso, porque es doloroso, para poderlas observar. Y que en mi caso fue un poco más sencillo poderlas observar porque yo tenía mucha em, diferencia con mi mamá de relación, o sea, yo no me podía relacionar con ella, entonces era muy evidente. Pero ahí, justo platicaba el otro día con mi esposo, le dije, yo creo que uno de los grandes regalos que me dio la vida, pero es un regalo mal envuelto, fue que mi mamá se retirara emocionalmente porque pude ser libre, porque hay muchos hijos que tienen esta violencia enredada con amor. Y en esa violencia enredada con amor, no sabes, porque puedes tener muy buena relación, pero ahí hay dinámicas familiares que son dañinas, ¿no? Claro, claro, porque, por ejemplo, en mi caso, Caro, mi abuela paterna se suicidó Y y la realidad es que cuando tú empiezas a analizar como el linaje de esto, es decir, de lo malo, perjudicó tanto a tantas, o sea, a a tantas personas que nosotros que se hasta permea. se permea por todos lados. Desde luego le deshizo la vida a mi papá y consecuentemente a mí y a mis hermanos nos afectó terriblemente el que mi papá nunca, no fue mal padre, es decir, fue un buen amigo, más bien, fue buen amigo, no buen padre, Pero es que eso es violencia. pero es violencia, ¿no? Entonces, esta parte del abandono, de entender que tu papá no es tu papá, o sea, es mi cuate, ¿verdad? De la borrachera era increíble con todos mis cuates allá, Pero eso es abuso. pero es abuso, ¿no? Y entonces es como una negligencia. Porque entonces el problema.
nosotros como seres humanos tenemos una jerarquía natural. Ujú. Y, y esto yo lo entendí la primera clase que tomé de paternidad consciente. Decía, tú no eres responsable de las emociones de tu papá, ni tu papá de las de su papá, ni de su Exacto, mamá. exacto. Pero sí eres responsable de mantener la jerarquía hacia abajo. Sí, Tú eres responsable de tus hijos. claro, claro. Tú eres responsable de reconectar la relación con tus hijos. Tú eres responsable de sostener emocionalmente a tus hijos y Exacto. de ser el adulto. De ser el adulto, no el Cuando no amigo. el amigo, porque el que no se hace el adulto es abuso también. Claro, es una Es negligencia una total. negligencia bestial. Y Claro. entonces, te digo, es un tema de ir deshebrando poco a Sí, poco poco lo a que vamos poquito. viviendo en el día a día. Ajá. Lo que pasa es que es muy doloroso todo. Es muy doloroso y además, o sea, volvemos a lo mismo, la consecuencia que tiene, porque otra vez, si yo me regreso a mi abuela y todo lo que trajo o sea, Claro. como consecuencia, y yo tengo una ansiedad terrible, Ahora, tu tuve un abuela, problema de adicción al alcohol, trabajado o no, lo tu vas abuela era trabajando el todos los tumor, días. ¿eh? Tu abuela era el tumor. Sí, claro, Pero hay un pero cuerpo entero que es claro, todo el sistema familiar, claro, claro. ¿no? Entonces, ese fue el tumor, pero ¿qué es lo que pasa alrededor? Es lo mismo que el alcohólico, ¿no? Sí, El sí, alcohólico es el que agarra la bandera de la enfermedad familiar y dice, yo soy el abanderado, sí, pero todos los que están alrededor son parte de ese alcoholismo, claro, claro. Y lo que, ¿no? Y lo que es muy difícil es asumir la responsabilidad de cómo ayudas o no ayudas en tu sistema familiar. exacto, Y entonces ahí es cuando mucha gente culpa al alcohólico, ¿no? Y culpa al adicto y al comportamiento del adicto. Pero ¿dónde estás tú en ese rompecabezas? claro. A ver, mira, por ahí leí eh, que, no me acuerdo quién, qué autor, no sé, pero decía, solo somos verdaderamente libres cuando nos hacemos responsables de nuestras decisiones. Ahora bien, otra vez, ¿no? Ok, te haces responsable de lo tuyo que viene de atrás. Entonces yo soy responsable por hacer crecer a mis hijos, que entiendan toda esta parte, ¿no? Y Ahí pues hablar y tengo, guiar, ¿no? ahí luego refutamos ese tema, porque yo soy una convencida, Ajá, y esto lo decía la Madre Teresa de Calcuta y no soy nada religiosa, eh, no te preocupes si tus hijos no te escuchan, te están observando. claro, Tú les puedes decir misa, ¿eh? Les va a entrar por un oído y va a salir por el otro. Pero en lo que tú te conviertes, en lo que ven todos los días que eres, en el ser humano que eres, en eso se van a convertir tus hijos. claro. Y ese es el motor más grande que puedes tener para ser el mejor ser humano que puede ¿Qué haber puede haber? en tu mejor versión, ¿eh? Porque también estamos limitados Sí, con las heridas que tenemos, ¿no? Pero están viendo que estás haciendo esa lucha de ser tu mejor versión. claro. Ahora, a ver, Caro, eh, dime, nosotros ya, o sea, vivimos, padecemos y tenemos que trabajar, como creo que todos los seres humanos de alguna manera, ¿verdad? Ujú. Yo a mis hijos siempre les he dicho que toda persona que conocieron, conocen y conocerán han padecido miedo, tristeza, angustia, en diferente medida, diferentes circunstancias de vida. Pero tú y yo estamos en esto, es decir, hemos vivido, padecido el que nos corretea un león imaginario, ¿verdad? Los, lo tenemos diagnosticado, por Diagnosticado decirlo de alguna de alguna manera, manera. porque creo que hay más ansiedad allá afuera de la que pensamos que hay. Ok, en Instituto Lago Cubo, que es estas clínicas que tenemos, de las que somos parte, de rehabilitación, pero más de rehabilitación, de atender estas cosas, quizá de manera preventiva en la medida de lo posible, porque a veces ya pasó, ¿no? Ya nos pasó desde que nacemos, hay frustración, hay... ¿Qué, ¿Tú qué? O sea, ¿cómo podrías de alguna manera mitigar si pudieses, por ejemplo, en el caso de María, decirle, a ver, María, o en mi hija Luciana, ¿no? Decir,
Miren, la vida está llena de frustraciones, de repente acarreamos cosas que, o sea, el backpack de piedritas, pues a lo mejor lo van a tener que seguir cargando de alguna manera. ¿Cómo pudieras tú en un momento dado dar algún tip, ¿no? Si es que se permite, este, para que si va a venir la ansiedad, si va a venir todo esto, porque la vida, la frustración, los retos pues, están ahí y van a venir. ¿Cuál sería un tip que pudieras dar tú? Yo creo que lo primero es identificar tus emociones y saber que son emociones. Emoción. O sea, movement. O sea, viene y se va a ir. Se va a ir. Ok. O sea, tienes que saber que es momentánea y va a pasar. Lo que pasa es que cuando le metemos pensamiento a la emoción, la cargamos. O sea, lo harías consciente, es decir, Muy como consciente. hacerte Siempre consciente que este corazón que te está latiendo terrible va a pasar. va a pasar. No puede latir terrible toda la vida. Ok. Va a pasar. Entonces, mi hija tiene ansiedad. ¿Y hay algún ritual? Que, por ejemplo, tú le dices a María, a ver, María, cálmate, No, vamos a... nunca cálmate. Nunca cálmate. Nunca No, cálmate es como el porque es deprimido, como échale ganas y es lo échale único que no ganas y tiene no, ganas. no. Exacto, ok. Vamos y lo hago con María, mi hija, pero tiene ansiedad, se acuesta en su cama, Ujú. le sostengo las manos vamos a concentrarnos en la sensación física. Física. ¿Qué sienten tus pies? ¿Cuál es la sensación de temperatura? ¿Dónde lo estás sintiendo? ¿El corazón es donde más lo sientes? ¿Te duele la panza? ¿Te sientes frío? Y permitir que suceda en ti. Y cuando lo permites, sale. Cuando no lo permites, se queda ahí atorado. Y en algún momento va a salir. Entonces, tienes que permitir, pero para eso tienes que vivir en pausa. No puedes vivir en todo el tiempo Claro, porque te dicen, a ver, controla tus emociones. Ok, el problema es que es que no no podemos puedo. controlar las Exacto, situaciones. ¿no? Dices, oye, no, pues a ver, el más inteligente, el más lindo es el que controla sus emociones, es que el que guarda silencio, el que escucha. Ok, ajá, si fuera tan fácil controlar tus emociones, pues no estaríamos aquí. O las logras controlar, pero tiene un costo altísimo. Tiene un costo altísimo. Y Sí. tienes que tomar alguna sustancia para Para hacer, suprimirlas. ¿y Pero en ahí qué, se quedan, ¿eh? y en qué momento tú, o sea, entiendo que fuiste diagnosticada a los 18 años? Que el día que entré al psiquiatra, déjame decirte, Ajá. me senté y le dije, es que me pasa esto, esto y esto. Dice, ay, ¿me puedes pasar un libro que está ahí? Ya se sacó el libro, un libro de psiquiatría. Dice, en la página no sé qué. Ábrelo. ¿Me puedes leer todo lo que dice? Lo leí todo y en ese momento, no sabes la paz que sentí de decir, no estoy loca. Esto es algo, it's a Condición. thing. O sea, Ujú. es algo que existe en el mundo. Sí, 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 No sí, es sí. mío nada más, no soy la rara que solo yo sé que, o sea, No es una condición. Digo, es una es una condición. condición, no es una locura No es una mía, no es locura, claro. porque cuando tienes el primer ataque de ansiedad, que no sabes qué es ansiedad, es peor porque te da más angustia de no Sí, saber qué está se convierte sucediendo. en, exacto, en No sabes algo qué que está sucediendo. va escalando, Y ¿no? entonces te da más miedo porque no sabes cómo lo vas a controlar. Y entonces entra tu pensamiento donde además lo empieza a alimentar y la ansiedad se empieza a volver más grande. Y en el momento que leí que eso era una condición médica que tiene, no cura, porque no es una cura como tal, pero puedes tomar un medicamento para poderte volver Controlarlo. funcional Ajá. y empezar a controlarlo, fue así de, ay, qué paz. Obviamente, pues fue un journey, ¿no? Claro, Todo claro, un claro. camino para poder, Y nos lleva a la vida. y nos lleva a la vida, Es decir, ¿no? nos lleva a la vida. Sí, desde luego que sí. Y yo también, o sea, inicialmente yo decía, bueno, y como te platicaba en retrospectiva, yo decía, ¿cómo he logrado, o sea, antes de ser diagnosticado, antes de ir con un psiquiatra, cómo logré tanto?
con esta angustia tan terrible. Yo Porque es sentía que más, mi vida, yo iba corriendo en la vida, porque es más corriendo. fácil correr, porque si te detienes te alcanza. Exacto. Si te Entonces, detienes te alcanza y ya valiste era gorro. de, Entonces mejor me muevo para ya no sentir. he sido, por ejemplo, yo soy extremadamente puntual, pero cuando empiezo a analizar por qué, era por angustia, de no, o sea, ¿qué pasa si llego un minuto tarde? Entonces 10 minutos antes y todo el mundo va a ver el avión, no sé, salen 3 horas, ¿qué haces Pero aquí? sabes que No, era una angustia de yo tengo que estar, y entonces empieza a descubrir ya ahora consciente de mi condición. ¿Por qué abusar de el alcohol? ¿Por qué abusar de esto? ¿Qué es lo que te lleva a lo que abusar de lo que sea? de lo que sea, El ¿eh? ejercicio, la puntualidad, o sea, estos extremos tan terribles de escaparte de algo que ahora, hoy entiendo por qué. Porque corría Por de supuesto, mí. por supuesto. Entonces es bien interesante ahora cómo, pues claro, está mucho más afuera, que este podcast es justo eso, ¿no? O sea, poder poner información afuera de testimonios de personas que vivimos con eso, que padecimos eso, que no solo es alcohol o ejercicio o esto, No, es es todo el entenderte abuso de todo, de todo. que son fugas. Son fugas, o sea, pues voy a hacer ejercicio, pues voy a hacer el Ironman y si voy a esquiar, entonces voy a todo lo que hay en la o sea, todo es Todo en exceso. corriendo, o sea, corriendo, corriendo, corriendo. Entonces, híjole, pues qué padre que podamos todavía, pues controlarlo, ¿no? Pues más que controlarlo, sostenerlo. 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 Sí. ¿Y tú hoy te sientes bien? Sí, muy bien. O sea, creo que ha sido un camino donde obviamente he tenido momentos de una oscuridad muy fuerte, pero que a la vez, una vez que sales de esa oscuridad, dices, en conciencia, obviamente, porque la oscuridad sin conciencia no te sirve de No, nada, no te sirve de nada. nada, no. Entonces, cuando empiezas el camino de la conciencia, que es ahí donde yo creo que la conciencia es el autoconocimiento. O sea, hay un libro que se llama, de Red Hawk, que se llama Self, Self-Observation, ¿no? Que es la autoobservación. Y abajo Ujú, dice, Manual de la Conciencia, ujú. ¿no? Porque esa es la conciencia, Claro, la sí, autoobservación, verte a ti. autoconocerte, Sí, ¿no? En el momento en el que empiezas este camino, ya no hay vuelta atrás, ya lo viste, ya viste que ahí adentro hay unos monstruos que tienes que tocar sí. y que hasta que no los veas a la cara y los enfrentes, no se van a ir. Los puedes tapar con todo tipo de sustancias, con todo tipo de situaciones, pero están ahí. Y hasta que no los volteas a ver, los ves a los ojos y dices, ah, eres tú, eres tú el que está aquí, eres tú el miedo, el abandono, el rechazo, el... Todas esas cosas que vivimos todos, ¿eh? Que no hay una sola persona No que hay no haya una. vivido miedo, Miedo, tristeza, claro. rechazo, este, que lo hayan ignorado, que no haya sido visto, que no haya... Todos, Todos, todos. Pero todos. es parte del ser humano. Ahora, tú y yo tenemos, por ejemplo, un tema eh, que también podemos dejar ahí, que seguramente vamos a volver a estar en ese lugar oscuro, porque no, Obviamente. a lo largo de nuestra vida, no, nada nos vacuna. Lo único que nos puede vacunar es entender que cuando estemos en ese lugar oscuro tengamos la conciencia de entender que estamos ahí. Quizá hay Y de ciertos no rituales alimentarlo. de no alimentarlo y quizá hay ciertos rituales que nos puedan funcionar. Pero no sé, Caro, a lo mejor de repente tienes que dejarte ir un poco, ¿no? Decir, ok, esto es lo que me está pasando en este momento, ya lo sé, ya lo conozco, y como dicen por ahí, el conocimiento es poder, y no obstante, nos va a quejar, nos va a Va a doler, estar ahí. digamos, pero va a estar, va a pasar, Y va a y pasar. va a pasar. Y tú, ¿cómo manejas el va a pasar?
sabiendo que es momentáneo Ok. y, y fortaleciendo la parte interna donde puedes sostener lo difícil. Yo a mi hija le tengo en el espejo, dice, I can do hard things. Saber que puedes con las cosas difíciles. Porque otra de las cosas que creo que pasa es que no te sientes capaz de sostener una emoción dura o fuerte. Y una vez que lo integras, porque creo que es un tema de integrar, no es un tema mental, es un tema de integrar y saber que puedes hacer cosas difíciles y que hay emociones difíciles y que van a pasar, pero que tú puedes hacerlo y que puedes pasarla, ¿no? O sea, Ujú. no es lo mismo cuando eres niño que se te muera un perro que cuando eres adulto que se te muera un perro. ¿Qué pasó en ese inter? Sigue siendo un ser humano, ¿no? Pues que sabes que es una tristeza momentánea. Cuando eres niño sientes que Sí, se se te acaba el fue. mundo, Sí, 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 ¿no? la vida, sí. Entonces, ¿cómo ir fortaleciendo ese adulto donde dices, sí es triste, lo toco, lo vivo, lo siento, y ya está? Fíjate que en un tema importante, a ver qué opinas, es el tema del ego. Mm, El ego tiene mucho que ver. No obstante, no necesariamente, o sea, clínicamente no está necesariamente relacionado con una ansiedad, con una depresión, con tal. Pero yo he encontrado en un libro que estoy leyendo, que el ego es, ego is my enemy, que el ego es mi enemigo. Y efectivamente, sin que tenga nada que ver con la ansiedad o la depresión, si tú lo relacionas, tiene mucho que ver, porque por ejemplo ahora, a ver qué opinas, o sea, todos los chavitos y, ¿no? Quieren ser parte, ¿no? Y pertenecer. pertenecer, fit in, como dicen los gringos, ser parte, y en ese ser parte que está motivado por el ego, o sea, una inseguridad y el ego al final, lo que el ego siempre está relacionado con una inseguridad, porque yo quiero que digan que soy el más inteligente, el más guapo, los chavitos Ujú. que sí, que tengan el mejor zapato, que si son, ¿no? Ser y parecer y en esta cultura de las redes sociales y de que el cuerpazo y de todo esto, ¿no? Y el dinero y que es completamente falso. ¿No? Es decir, nadie sale a decir en redes, yo, fíjate que me siento fatal, mis papás están pasando por un tema terrible económico, pues un chavito jamás va a poner en sus redes sociales, híjole, es que mis papás se están divorciando, Sí, estoy sí. tristísimo, ¿no? Y cómo el ego, ¿no? Que motiva a que seas, ¿no? Que Freud decía el super yo, Yo, y que se entiende que el super yo, de niño se vale, porque tú tienes que acceder a una seguridad, además de la de tus papás, ¿no? De ser el super yo, un poquito el Superman y los superhéroes y tal. Entonces, de niño se vale. En la adolescencia empieza, o sea, debiese de poco a poco disiparse, pero ya cuando eres adulto, pues ya no debe haber un super yo, sino un yo. Y ser objetivo y estar aquí con los pero, pies en la tierra, pero ¿no? tienes que tener un adulto que te modele esa Pero, exactamente, situación. exactamente. Entonces, el problema aquí, de repente, radica en que muchas veces los adultos seguimos buscando ese super yo y ser y parecer. Porque no lo, No porque no lo, lo no lo sanaste. maduraste, exacto, no lo Porque no lo sanaste, sanaste, porque no fuiste observado, porque no fuiste visto, porque no te sentiste escuchado. capaz. Ujú. Una de las cosas que yo siempre hablo con mis hijos, sobre todo Javi y Andrés, se llevan poco tiempo y compiten mucho entre ellos, ¿no? Que es normal, es parte Del crecimiento, del sí. crecimiento. Y entonces uno es más intelectual que el otro, pero el otro tiene una inteligencia muy viva, o sea, es un street smart, ¿no? Y entonces trato mucho de decirle a cada uno que sí tiene, que sí tienes. Tú, porque uno es buenísimo en el yo-yo, pero el otro es buenísimo en el Rubik, Sí, 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 ¿no? sí. Pero quieren competir en Rubik y quieren competir en yo-yo. Ajá. Y entonces me volteo y les digo, no,
No, tú eres buenísimo en esto y tú eres buenísimo en lo otro y está perfecto. Cada quien tiene ciertas habilidades. Lo que pasa es que no nos hicieron ver que cada uno tiene algo increíble. Claro. O sea, yo tengo unas cualidades que no tienes tú y tú tienes unas cualidades que no tengo yo. ¿Y cómo puedes observar las que sí tienes y fortalecer las que sí tienes? Pero para eso necesitas un adulto que pueda modelarle la conducta al niño, pero un adulto que es adulto, no un adulto que es un adolescente, porque un adulto adolescente acaba no pudiéndole modelar al niño que sea un adulto Claro. y que se convierta en un adulto. Claro, claro, porque, por ejemplo, yo, en el caso de mis hijos, de Luciana y Lorenzo, creo que la humildad, por ejemplo, ¿no? Una humildad consciente, Ujú. también un éxito, cuando tú, por ejemplo, otra vez en el tema del ego, cuando tus expectativas de éxito son ególatras, entonces cuando no las cumples, la caída va a ser muy compleja. Pero Y dice, si sí, y si sí las cumples, Caro, entonces, ¿cómo peor, vas a manejar el éxito? pero es peor. Es peor, porque entonces si tú, todo lo que hagas, todo lo que emprendas, si va desde un punto de ego, ególatra, Sí. ¿sí? Porque no quiere decir que no tengas digamos, expectativas de crecer, de ser exitoso en lo que emprendas. No es así, sino que en lo que emprendas lo hagas con Propósito. propósito, con medida, para que si llega el éxito también lo manejes con medida, ¿no? Oye, dice Tom Hanks, cosa que me encanta, dice, lo que la gente no sabe es que la fama y el dinero no te dan lo que los demás creen que te dan, Claro. pero hasta que no lo vives, no lo No sabes. lo sabes, no lo sabes. Y entonces creo que también a los chavos y a la gente que viene, es un poco decirle, a ver, ok, está padrísimo que quiera ser, por ejemplo, mi hijo juega fútbol desde niño, mi hija patina en hielo, qué padre que quieran toda esta magia ahí de ser el segundo Ronaldo, qué sé yo, ¿verdad? Pero hay que aprender a manejar también tu expectativa de cosas, porque muy probablemente no te salgan a la primera y que puedas seguir trabajando y el día que sí tengas éxito, que también lo sepas manejar. Porque, bueno, viene lo de todos los deportistas o la mayoría, ¿no? Que ganan millones y millones y luego se quedan pobres, los artistas. O sea, ahí yo como que tengo ahí sentimientos encontrados porque cuando veo que un niño empieza con este anhelo de ser el mejor del mundo, por supuesto, todos lo tienen, ¿no? Todos lo tienen. Claro. Pero yo veo niños que llega un punto en que digo, no creo que corresponda que esté siendo explotado a ese nivel, Ajá, exacto, sí. ¿no? Y, y si te das cuenta, todos los niños que fueron famosos tuvieron problemas Ter- de adicciones terrible, durísimas. terrible Y por entonces, esta o sea, yo parte, hasta ¿no? creo que debería de haber una ley, cosa que, ¿no? Donde debería estar prohibido que los niños trabajen. Claro, a ver, porque el ego es otro monstruo. Es un monstruo enorme que es un ego de un Que papá. O no, sea, regresamos a que a el lo ego es del mismo, papá. exacto. El niño quiere Entonces, jugar, el niño quiere estar en el bosque, el niño quiere ser libre, el niño quiere crear. En la naturaleza del niño está crear. y ahí viene la parte de parenting, porque otra vez, o sea, tienes el monstruo acá del ego, ¿no? Y de ser y parecer, y si van en este colegio, entonces tienes que esto, el otro, bla, bla, bla. Otra vez las redes sociales, ¿no? Y tampoco puedes aislar a tu hijo de redes sociales a cierta edad, pues tienen que tener su celular, porque pues bueno, ¿no? Este, Difiero en algunas cosas. Soy bastante, estricta en ese, no estricta, porque creo que ser estricto no va por ahí, más bien generarles conciencia.
O sea, yo hablo mucho con mis hijos de las cosas reales, de cómo son, ¿no? Y obviamente me van a seguir pidiendo un celular y obviamente les voy a seguir diciendo que no. Pero desde el no hay mucho amor. Es un no con amor. No es un Con no con conciencia. intolerancia. Sí, No es un no con un... Es mi vida. con lección. Está probado que te hace daño. Claro, Es como si me dijeras que te doy alcohol a esta edad. claro, No claro, te lo voy a dar porque entonces quiere decir que no te quiero lo suficiente o que no soy el adulto que tú necesitas que yo sea para ti. claro, claro. Entonces, y obviamente me he dedicado a hacer movimientos en la escuela, ¿no? En contra de este tipo de cosas, como un poco generar conciencia también en los demás papás, para que no solamente se quede con que mi hijo es el que se queda sin el celular, Ujú. sino qué puedo hacer a la sociedad, qué puedo, cómo puedo aportarles a, a los que están alrededor de mis hijos, ¿no? Pues yo creo que un poquito en conclusión, yo siento que, claro, no es un tema de educación, sino una parte, como un tema de guianza, de De guiar a tus guía. hijos, en términos de decir, ok, el ego existe, que tengas motivación para lograr hacer, crecer, está bien, controla, ¿no? Esta parte de a dónde y para qué. Ujú, Porque otra vez los retos de la vida, los obstáculos que nos va presentando, pues ahí están y son de lo que aprendemos en realidad. Eh, y toda esta parte de las redes y de cómo se presenta ahora, ¿no? El ser, este, niño, ¿no? Porque cuando yo era niño, yo era como el de Little Rascals. Nosotros salíamos en bicicleta todo el día y regresábamos a mi casa para cuando te daba hambre, ¿no? Es decir, sí, íbamos a la escuela en bicicleta, etcétera. Y ahora es una vida muy distinta. totalmente. Entonces, pero bueno, yo creo que es guiar, ¿no? Y sí, estar cerca de nuestros hijos, estar cerca de la gente adolescente y entender también y poner la información allá afuera, decir, pues si tienes ansiedad, depresión, no es que estés mal, no es que tu familia sea mala, no es que vengas mal, no, 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 simplemente así es. Y pues queda en el aire el que si efectivamente es un tema de genética o es un tema de circunstancia y de situaciones de la vida, pero que al final se puede y se puede vivir en Por paz supuesto. y se puede estar bien. 100%. Y es Muchas más, gracias. inclusive, antes de cerrar, creo que todas estas condiciones son regalos mal envueltos, Así es, si así volteamos a observarlos, así es. ¿no? La ansiedad, considero que viene con gente altamente sensible y la alta sensibilidad es un superpoder si así es como Lo lo observas y lo diriges. vives Ajá. y lo diriges. Y es más, creo que la gente altamente sensible también es quienes logran cosas increíbles en la vida, Así es. ¿no? Entonces, es darle el spin de De cómo lo cómo vemos, manejarlo. de cómo lo vemos y cómo manejarlo y cómo ver que no hay cosas malas ni buenas, hay cosas con las que aprender Son, y son, como dicen, la vida solo es. es, Tan tan. exacto, así es. Caro, eres de verdad un placer enorme. Gracias. Gracias por Igualmente, estar aquí. A ver si hacemos la igualmente. segunda parte. Feliz, con Feliz. muchísimo gusto. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Gracias Aquí por andamos. escucharnos. Gracias por escucharnos.